Vamos a presentar ahora una entrevista que sostuvimos con la doctora María Elena Álvarez Boyarros. Ella es directora general del CONACYT, científica, una de las científicas más destacadas de este país, que tiene pues toda una trayectoria en materia de las ciencias exactas, de las ciencias biológicas. Además, se le reconoce su liderazgo científico internacional en áreas de biología de sistemas con enfoque teórico-computacionales en genética molecular, epigenética y ecología evolutiva del desarrollo. Ella ha estado al frente todos estos 6 años, el sexenio del presidente López Obrador, del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, y nos habló, entre otras cosas, de todos los sabotajes que enfrentó, entre ellos cosas muy realmente desagradables. Incluso llegaron a ponerle estiércol a los pies de su oficina. Es parte de los que nos comentó, y vamos a pues ver esta entrevista y regresamos. Ahora nos interesa mucho conocer, porque sabemos que así ocurrió, que hubo pues momentos de mucha tensión en este proceso de transformación del CONACYT. Pasa también a incorporar las humanidades, pero en todo este proceso desde un inicio hubo muchísimas resistencias. Me gustaría saber cuáles son esas resistencias. Ya lo ha dicho en algunos foros, pero sobre todo me interesa lo que no se conoce y que pudiera también haber configurado alguna especie de sabotaje al trabajo, o que por lo menos impidiera que fueran más. No tuvieron éxito esos sabotajes, y si no, no estaríamos aquí y no tendríamos el CONACYT, con H, el CONACYT del pueblo de México. El legado del presidente López Obrador al pueblo de México, al país, a la patria, que es inmortal, como él lo ha dicho varias veces, en este quehacer tan importante de desarrollo humanístico, científico y tecnológico para el país. Fundamental para nuestra soberanía, fundamental también para poder habilitar no solamente el derecho humano a la ciencia, que ahora se mandata en la Constitución desde el 2019, sino todos los demás derechos humanos, y no solamente los individuales, con esta visión neoliberal de los derechos humanos, sino también los colectivos, y los de esta y futuras generaciones. Por eso es tan interesante esta propuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de convertirla de una comisión a una defensoría del pueblo de México, a una defensoría de los intereses de las mayorías. Entonces, sí hubo intentos de sabotaje, que afortunadamente resistimos, pudimos llegar a acuerdos, en algún caso sin conceder, porque no establecimos en todos estos casi 6 años ningún tipo de relaciones de complicidad. ¿Y en qué consistieron? Por ejemplo, el tema del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC, la Asociación Civil. Curiosamente, desde los primeros días en que yo asumí esta honrosísima responsabilidad y esta confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues que por mandato del pueblo ha sido nuestro presidente, gran presidente, querido y admirado presidente por mí y por las mayorías cada vez más, porque además su aceptación, su popularidad no hace más que crecer. Lo que ocurrió fue que yo empecé a recibir muchísima presión de las más altas autoridades, de las instituciones de educación superior más importantes del país, y no para pensar en nuevos planes de articulación entre instituciones a favor de los grandes retos del país, ¿no?, sino para mantener el modus operandi de esta asociación civil de interés privado que se llamó Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC, que recibía a cheque en blanco, a fondo perdido, digámoslo, muchos millones de pesos, que recibió cientos de millones de pesos durante años previos al inicio de nuestra administración.
Y yo recibía presión, e inclusive algunos de ellos, de estos titulares de estas instituciones de educación superior, fungían como pues intermediarios, pues algo así como facilitadores, creían ellos, pues este convencimiento para que yo siguiera transfiriendo estos fondos a esta institución de interés privado. Yo les planteé que esto no podía ser así porque el presidente, además, López Obrador, por convicción y porque además tenía un mandato, una indicación clara del presidente, que nos comunicó en una de las primeras indicaciones a través de un oficio, lo hizo por escrito y formalmente, de que parásemos todas esas transferencias y esa intermediación que hacían asociaciones civiles que de alguna manera pues enajenaban sus funciones sustantivas de las instituciones que ahora teníamos a nuestro cargo en estas instancias privadas, implicando pues grandes cantidades de recursos, y no solamente eso, sino a veces que estas funciones no se cumplieran a cabalidad con la guía del interés general, con la guía de lo público. Bueno, pues entonces esta solicitud no la podíamos atender. Nosotros ofrecimos aplicar la ley y sí generar estas discusiones, fomentar este foro de consulta, donde se sentaban no solamente las instituciones de educación superior más importantes del país, sobre todo las nacionales y algunas poquitas de los estados. También había una subrepresentación, digámoslo, ¿no? No estaban las interculturales, no estaba la UPN, no estaban muchas de las universidades de estados rezagados. Como todo en lo que ocurría en CONACYT neoliberal, había una cierta exclusión de ciertas disciplinas, de ciertas regiones, de ciertas instituciones y de la mayoría de las personas que formamos las grandes comunidades de HCTI del país. Pero en el foro consultivo, también en esta asociación civil que había de alguna manera secuestrado esta función que sí estaba amparada en la ley, se sentaban también algunas academias, desde luego la Academia Mexicana de Ciencias y algunas otras importantes, y también las organizaciones de la iniciativa privada, ¿no? El Consejo Coordinador Empresarial, en fin, los diferentes órganos de coordinación de las empresas también tenían una silla en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Lo que ofrecimos fue que pudiésemos trabajar con todas estas entidades, que es fundamental colaborar para el quehacer científico y tecnológico del país, pero con apoyos modestos, austeros, suficientes, y que CONACYT se podía hacer cargo de toda esta parte de organización, de proveer espacios, y que no podíamos seguir con estas transferencias cheque en blanco. Bueno, la siguiente estrategia, como la presión por todas las vías no funcionó, la siguiente presión para no poder pues acatar y ejecutar lo que nos había indicado el presidente y lo que por convicción estábamos mandatados a hacer en este proceso de transformación, fue la vía legal. Entonces empezaron los amparos. ¿Cuántos amparos se enfrentaron? ¿Se tiene ese Sí, dato? sí, nosotros muy pronto, y aquí tenemos todos los datos que te los voy a pasar, pero en el momento en que nosotros nos negamos, se inició por parte de ellos, es decir, la ofensiva legal la iniciaron los colegas, las personas del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Tengo acá todos los detalles. Estaba viendo a ver si tenía la fecha. Estoy preguntando a Dani porque mandó ella una carpeta. Sí, pero yo pedí, pero bueno, ahorita lo encuentro. Pedí bullets justamente con estos temas porque, pues,
no me acuerdo. Vamos a ver, pero ahorita lo vamos a ver. ¿Hay amparos actualmente vigentes o todos ya se lograron evitar? No, ahorita te lo voy a relatar, nada más te quiero dar aquí ya estoy llegando, lo que pasa es que estaban antes todos los antecedentes. El 14 de febrero de 2019 es cuando sale esta circular número 1, emitida por el titular del Ejecutivo Federal, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que instruye a la Administración Pública Federal no transferir recursos del presupuesto público a organizaciones civiles que suplanten o que suplantarían las funciones o que suplantaban las funciones sustantivas de las entidades del Gobierno de México. Sin embargo, el foro nos exigía el que se entregasen 33 millones de pesos, que es una suma pues muy considerable, pero si se revisa cuánto dinero recibió el foro, y aquí te voy a pasar esos datos, pues es tremendo, ¿no? Entonces, bueno, se comenzó este diálogo, bueno, pues nosotros planteamos que era imposible. Además, hicimos una consulta de la función pública para ratificar la claridad de esta circular, y pues se nos instruyó y se nos ratificó lo que nosotros pensábamos, que no era posible y que no había ninguna obligación de hacer estas transferencias, ¿no? Lo que se quería acordar con ellos es que se asignara un presupuesto de alrededor de 750,000 pesos suficientes para organizar los foros, organizar las reuniones, pero obviamente esto ellos no lo aceptaron. Entonces, bueno, yo recibí todo tipo de presiones y autoridades pues de la UNAM, hay que decirlo, de la NUYES, de la Academia Mexicana de Ciencias, y algunos otros representantes de cámaras empresariales insistieron. Luego bajó de 33 a 8 millones, pero este tipo de negociación en donde pues salía completamente de lo que era nuestra convicción de cambiar este modus operandi de no asumir cabal y orgánica internamente las responsabilidades de una institución pública y delegarlas a una instancia privada, ¿no? Algunas academias, la Academia Mexicana de Ciencias, tampoco accedió a colaborar de una manera que ahora colaboramos con prácticamente todas las academias y las sociedades científicas en función de proyectos que inciden a favor de la comunidad HCTI, de las comunidades HCTI y de la sociedad. Y esto ha sido una forma distinta de colaboración, porque no es que no se pueda colaborar, nada más no se pueden transferir ni las funciones que pertenecen a la función pública, ni los recursos. Y pues es penoso que la Academia Mexicana de Ciencias pues no haya aceptado, ¿no? Porque pues ahí yo pienso se concentraban algunas de estas algunas de estas personas e intereses también se coordinaban de una manera muy articulada entre el foro, la academia, en fin. Entonces demandaron al CONACYT ante el Poder Judicial de la Federación con el propósito de presionar y obligar a la institución a que se continuara transfiriendo recursos públicos para su operación. Esta es una forma de presión en alianza con el Poder Judicial para sabotear la transformación, ¿no? Porque la transformación implicaba este cambio, ¿no? La demanda de amparo fue admitida el 25 de septiembre de 2019 por el juez 16º de distrito, quien actuó de manera parcial y sesgada. Y esto pues tiene mucho que ver con el momento que estamos viviendo, ¿no? Claro. Cómo la justicia, en vez de actuar a favor del interés general, de la integridad y de las instituciones de la Administración Pública Federal, pues estaban aliados en ciertos modus operandi e intereses y de manera sesgada y parcial, porque inclusive
teníamos de algunos de los funcionarios que presionaban, no solamente a mí directamente, sino al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, comentarios explícitos de que pues si aceptábamos ellos podían hablar con los jueces porque pues actuaban de manera muy coordinada, digámoslo así, ¿no? Bueno, entonces, pasando por alto el hecho de que la Asociación Civil de Derecho Privado, Foro Consultivo Científico y Tecnológico y el órgano interno de apoyo y asesoría del CONACYT eran dos entidades jurídicamente distintas, situación que imposibilitaba a la asociación civil privada para representar los intereses de un órgano interno de una institución pública, porque además nosotros resolvimos esa contradicción y corregimos otra vez en acuerdo a la ley orgánica, ¿no? Bueno, ese juez de distrito le otorgó la suspensión de los actos reclamados a la Asociación Civil de Interés Privado, Foro Consultivo Científico, y nos ordenó que el CONACYT transfiriera 7 millones de pesos a través de la Asociación Civil o a través de la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva. El CONACYT impugnó, en fin, hubo una gran cantidad de esfuerzo dedicado a defendernos, y en su decisión el juez de distrito omitió considerar que la medida afectaba el interés social por tratarse de recursos públicos y además no le exigió a los demandantes cubrir la garantía que exige la ley de amparo en estos casos. Entonces esto es importante porque otra vez se da cuenta de cómo pueden actuar estas autoridades jurídicas. Aun cuando se le había expuesto al juez de distrito que el CONACYT estaba imposibilitado jurídicamente para transferir a la asociación civil recursos públicos del presupuesto de los fideicomisos que operaba y administraba, el juez de distrito me multó y he recibido varias multas. Me multó y dio vista al Ministerio Público para que iniciara una investigación en mi contra por negarme a cumplir. Entonces hay un nivel superior de presión porque ya implica pues esta presentación, esta amenaza de actuación por parte del Ministerio Público. Afortunadamente eso pues totalmente se ha cerrado y el 24... ¿Pero se han pagado algunas multas? Sí, las multas se han tenido que pagar, se han pagado 3 multas importantes. Y a pesar de que en la última instancia, porque ellos fueron promoviendo y escalando, y al final en la Suprema Corte de Justicia el fallo fue a favor de CONACYT, y a pesar de ello, es decir, estableció que el CONACYT tenía la razón, que no teníamos por qué hacer estas transferencias al poder, a la asociación civil que el Poder Judicial que este juez de distrito nos estaba exigiendo. Pero a pesar de eso, esas multas ahí se quedaron. Entonces, ahí tienes un ejemplo de qué tipo de presión hemos recibido con esta forma de actuar coordinada entre quienes defendían intereses por seguir recibiendo estos recursos públicos de manera indebida, de manera ilegítima e improductiva para el país, para las mayorías sobre todo, y el poder judicial. Afortunadamente en aquel entonces, y dada la claridad del caso, los ministros, las ministras de aquel entonces fallaron a favor de CONACYT. ¿Podemos tener el monto de las multas? Sí, ¿se puede conocer? te lo puedo pasar. Ajá. El 24 de mayo de 2022, la Fiscalía General de la República, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra etcétera, autorizó el no ejercicio de la acción penal en relación con la denuncia en contra de una servidora, de la directora general del CONACYT, por falta de elementos. Entonces, afortunadamente, pues yo estaba muy preocupada y le preguntaba a mi titular de la unidad jurídicos, yo tengo algo claro, yo nunca voy a ir en contra de mis principios, entonces yo no voy a pagar. ¿Qué puede pasar? Me dice, bueno, pues puedes ir a la cárcel.
Ni más ni menos, o sea, hasta ese nivel llegó la presión. Hasta ese nivel. Cabe destacar, y si quiero complementar, que el juez 16º de distrito también conoció de otros asuntos en contra del CONACYT, donde igualmente actuó de manera parcial y sesgada. Este es el caso de otro juez en términos de que el CONACYT, con base en la nueva ley, primera ley general de HCTI, pues se enfoca el recurso público al interés general y entonces se plantea que son las entidades privadas de educación superior las que deben de asumir sueldos dignos para sus profesores, incluyendo los estímulos económicos, cuando el CONACYT les da el reconocimiento del SNI. Y ahí también este juez, en este caso 16º de distrito, actuó pues en contra del interés general y a favor del interés privado. Y ahí también tuve que pagar algunas multas. Y bueno, ya te relaté ahí el final de esta historia. Luego yo te voy a invitar a que leas algunos detalles mayores, pero sin duda alguna esta forma articulada y coordinada de estos grupos de interés creado y el Poder Judicial nos presionaron de una manera bastante fuerte, desagradable, pero que afortunadamente con la guía clara de los principios y que pues a final de cuentas era tan ilegítimo que pues los ministros no vieron claro este caso y se los agradezco. En este caso pues no llegó tan arriba absurdo, pero las multas pues ahí están, ¿no? Y esta actuación también, y en el mismo sentido, a favor del interés privado, ¿no? Entonces, esa fue una de las formas de intento de sabotaje que es fuerte porque uno llega aquí a trabajar a favor de una institución tan importante como el CONACYT, que además el director anterior me había dicho que era una institución muy noble, y al poco tiempo estoy yo enfrentando procesos legales en contra de mi persona por querer hacer las cosas de acuerdo a la ley, estrictamente, a los mandatos presidenciales, que son los del pueblo de México, y al interés general y a la integridad de lo que es nuestra obligación, administrar los recursos del pueblo de México que son sagrados, ¿no? Otras formas de sabotaje, pues los medios, ¿no? Los medios, y de manera muy articulada con grupos también de interés creado, sobre todo cuando empezamos a ya plantear la cancelación de los fideicomisos y de estas transferencias o la recuperación de más de 7,000 millones de pesos en proyectos insolventes, pues una coordinación, una sincronización impresionante de denostaciones, de mentiras, de calumnias, de manipulaciones, pues, menoscabo de las comunidades de HCTI, confundiendo a estudiantes, en fin, en medios escritos, televisivos, en fin, ¿no? O sea, yo creo que ahí habemos algunos servidoras públicas del gobierno del presidente López Obrador que ocupamos un espacio importante en estos medios, el Universal, Reforma, Latinos y otras televisoras, radio, en fin, ¿no? Y eso siempre acompañado por una avalancha de solicitudes de transparencia del INAI. Esa fue otra estrategia. Otra estrategia que suman un número impresionante. Te vamos a facilitar la liga para estas respuestas, porque además todo hemos respondido. Pero obviamente esta es una institución que a mí me queda claro que tiene que reformarse y que realmente enfocarse a favor de la consolidación y el cuidado de las instituciones y no de estos trabajos pues tan extraños, ¿no? Articulados con estos intereses creados, ¿no?
anónimos en contra de las y los servidores que estaban haciendo un trabajo excelente, detonados algunos de ellos por personas que quedaban aquí, porque mucha gente pues, se fue cambiando, sobre todo los titulares, las titulares, pero yo trataba de hacer la transformación a partir de también una transformación de las conciencias, y la mayoría de los servidores, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Sandra, que pues aunque estaban antes, pues fueron pues cambiando, bueno, más bien que cambiando, siendo quien son, porque la mayoría de las personas en este país somos honestas. Sí, asumiendo responsabilidad. Asumiendo sus responsabilidades que les tocaban, y además motivadas, porque muchas de ellas, grandes talentos, pues estaban desaprovechados, ¿no? Pero por ahí quedaban algunas personas que pensaban que les iría mejor, o que internamente estaban en desacuerdo, pero sin decirlo. Entonces, bueno, desde dentro. Desde dentro, entonces, campañas en Twitter, ahora X, en Facebook, o sea, denostando, diciendo mentiras, calumniando, muy desgastante, muy desgastante. El CONACYT apoyaba algunos de estos medios, pasaba recursos, había contratado a una empresa con contratos bastante... En el pasado. En el pasado. O sea, con campañas publicitarias. Sí, campañas publicitarias en el pasado. Todo eso yo lo corté, nada más entrar, ¿no? No hemos dado, porque además no está autorizado. O sea, se autoriza una campaña muy específica de resultados, con criterios muy claros, todo coordinado desde comunicación de presidencia, y pues el uso de los medios y de nuestras capacidades, porque recuperamos la coordinación de comunicación, pero antes había, igual que el Foro AC, había una empresa privada, ¿cómo se llamaba, Sandra? Ahorita una empresa privada que se encargaba de toda la difusión. Y cuando llegamos y nos habían dejado contratos hasta, no sé, el 26. O sea, transaccionales. Sí, o sea, muy contratos leoninos, y encontramos la manera legal de darles terminación anticipada. Ellos, toda la información que habían generado con recursos públicos, y que por lo tanto era información del pueblo de México, se la llevaron y no pudimos recuperarla. Aún así, ahora el CONACYT tiene un impacto en redes, en medios, y bueno, además, pues todas estas campañas, para bien o para mal, también han ayudado a poner en el imaginario, y además el presidente pues, nos ha dado la posibilidad de difundir desde la mañanera en algunas conferencias los grandes aportes de las comunidades de HCTI, que son talentosísimas en México, que hemos podido hacer avances y aportes muy importantes. Pero toda esta articulación perversa, mentirosa, manipuladora, destructiva de algunos medios de comunicación, algunos periódicos y televisoras y radiodifusoras, fue otra forma mediante la cual apostaban desde los primeros días de mi gestión, caricaturistas inclusive, que a veces pues, confundidos, creo yo, algunos de ellos, de cuál era el fondo del asunto. Bueno, se unían a estas campañas de denostación, de ridiculización, en fin. Ese fue otro modus operandi de intentar pues quebrar la convicción, sabotear el proceso de transformación durante este sexenio. Desde dentro, cuando nos dice, doctora, pues que hubo elementos que intentaban minar este proceso de transformación, ¿hubo traiciones? ¿Consideraría que se configuraron traiciones? Sí, por supuesto. Traiciones claras, sobre todo en personas que pues que cometieron fallas, o inclusive fallas éticas en su comportamiento, y que por decisión tenemos un código de ética muy estricto. Algunos casos pues que se configuraron como casos de acoso laboral, o inclusive acoso de género. ¿Esto se denunció? Llevaron, pues hubo denuncias ante el órgano interno de control y ante el comité de ética que tenemos, el código de ética del CONACYT,
pues es muy claro, cero tolerancia a cualquier forma de acoso, de violencia. Y algunos de estos colegas que originalmente entraron en un puesto importante, que tuvieron que dejar el CONACYT, de hecho, por su propia convicción, cuando empezaron a verse algunas de estas contradicciones, pues se volvieron y siguen siendo algunos de los, pues de los voceros de estos intereses creados y de estas posiciones ahora pues totalmente anti 4T, anti-CONACYT, con H, anti-CONACYT del pueblo de México, yo así le llamo. Y pues eso es una forma de traición porque se incorporaron con un discurso totalmente favorable a la transformación. Son casos muy raros, son casos muy, muy raros, afortunadamente, porque yo creo que la mayor parte, tanto de las personas que nos encontramos aquí, la mayoría, y que han seguido colaborando, y los nuevos que nos hemos incorporado y que aún están trabajando, son personas como la mayoría del pueblo de México. O sea, totalmente comprometidas, responsables, honestas, talentosas, trabajadoras, y además ahora cada vez más, si no es que ya traían estas convicciones, convencidas de cuán importante es seguir consolidando la transformación de este sector en favor del país, con base en el entusiasmo que nos genera, el entusiasmo colectivo de todos los grandes resultados que estamos entregando. Doctora, ¿hubo dentro de estas traiciones casos de corrupción? ¿Se detectaron? Casos de corrupción estrictamente no. Casos de comportamientos que pues hay casos, y no quisiera porque no en general no coinciden, pero sí algunos de estos casos que son muy, muy poquitos, tienen que ver más bien con esto, con personas que tuvieron que dejar el CONACYT por sus propias contradicciones y comportamientos contrarios al código de ética de la institución. Y no todos, mucho más poquitos de los poquititos, pues empezaron a tener estas manifestaciones contrarias a su compromiso original. En CONACYT no ha habido en estos 6 años casos de corrupción. La Auditoría Superior de la Federación ha hecho auditorías muy extensas, ha habido observaciones que se han atendido, nosotros nos encontramos algunas cuestiones que tuvimos que dar vista. Por cierto, fue en el proceso de defensa, en el contexto del juicio de amparo, del caso del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, cuando encontramos de las administraciones pasadas los comprobantes de los gastos que hacían con los fondos, que era lo que nos pedía el juez. A ver, demuéstrenos que esos recursos no se usaron para fortalecer las HCTI por parte del foro. Y fue en ese contexto que encontramos contradicciones entre la comprobación, el tipo de gastos, etcétera, etcétera, y los lineamientos de los fondos de los cuales habían salido esos gastos. Y fue justamente en ese contexto que la Unidad de Asuntos Jurídicos, como es su obligación del CONACYT ya de esta administración, y como además fue indicación del presidente estar muy atentos a lo que encontrábamos y cualquier cosa que pudiese implicar alguna cuestión de responsabilidad administrativa o inclusive penal por daño patrimonial, tendría que hacerse del conocimiento de las entidades correspondientes. Eso fue lo que se hizo y es muy importante dejarlo claro, porque la manipulación que ha venido en los medios es como si nosotros llegamos aquí a ir en contra de los colegas, o sea, porque además en esa denuncia en donde se presentan estas evidencias como posibles evidencias que pudieran llegar a responsabilidades administrativas o penales, no se indicó a nadie por parte del CONACYT ni tampoco se tipificaron delitos.
Ya todo lo demás fue responsabilidad de las instancias, ya sea de la Secretaría de la Función Pública o de la propia Fiscalía. Y eso es muy importante dejarlo claro. Sí, porque hubo campañas de persecución. Exacto, y todo eso. que eso, en vez de dejar claro lo que realmente fue, que es que aquí los que acosaron fueron ellos, los que persiguieron fueron ellos, los que multaron fue el Poder Judicial de manera ilegítima, a mí particularmente, ¿no? Y a otros servidores, servidoras públicas. Cuando en el proceso de defensa descubrimos esta evidencia, pues no podemos obviarla, ¿no? Claro. Pero nosotros teníamos mucho trabajo como para estar, y además nada más alejado de mi naturaleza y de mi interés y de mi ética que perseguir a nadie. Yo no tengo enemigos, como dice el presidente, sí, hay personas que piensan muy distinto a mí y los respeto, a todas, sobre todo a mis colegas, pero a todas las personas, ¿no? Entonces, bueno, aclarado ese punto, es importante dejar claro que en CONACYT hemos estado sujetos, igual que todas las instancias, auditorías, inclusive algunas de estas que van atrás de los años, ¿no? Se llaman auditorías forenses. Y eso ha sido muy útil porque descubrimos, por ejemplo, que había habido irregularidades en el SNI que se tuvieron que explicar, o en las becas. Ahí, en caso de becas de la administración pasada, se tuvieron que pasar algunos datos que sugieren hay manejos indebidos, y eso está en proceso en las instancias pertinentes. Y durante la administración actual hemos recibido auditorías de proyectos importantes, por ejemplo, los ventiladores, la vacuna patria, los proyectos para todo el desarrollo de las tecnologías inteligentes y de cómputo en alianza con los centros públicos, y en general, SNI, becas. Ese es un trabajo muy fuerte, eso no lo considero como un acoso, pero sí es un trabajo que nos implica de manera muy importante, pero ha sido muy útil a pesar del esfuerzo. Quiero reconocer y decir que es muy, muy, ese sí es un trabajo no solamente muy útil, muy virtuoso. En general hemos tenido una buena interacción con la Auditoría Superior de la Federación en atender e interactuar con ellos para aclarar, atender las observaciones, y en general pues tenemos ahí un récord muy bueno. Hay algunos casos que sobre todo están asociados al primer titular de la Unidad de Asuntos Financieros que trabajó en el CONACYT, que están todavía dándose seguimiento, porque hay falta de algunos comprobantes. Pero en general, yo diría que en CONACYT ha habido una administración que, no lo digo yo, lo dice la Secretaría de la Función Pública, lo dice la Auditoría Superior de la Federación, pues ha habido una administración además muy pulcra, que yo he cuidado personalmente, porque está muy bien seguido y muy bien distribuido, porque además esa es la gran ventaja de la austeridad. La administración tiene que ser eficiente, grado sumo, para poder hacer mucho más con mucho menos, que es una medida para atacar la corrupción. Los fideicomisos permitían un dispendio, multiplicidad, a veces el mismo proyecto más de 10 veces apoyado de diferentes fideicomisos, opacidad, y también pues un aporte de recursos a la iniciativa privada que ya hemos reportado, los elefantes blancos, en fin, que implicó derroche de recursos públicos para sumir al país en una dependencia tecnológica, en un menos 16 lugar, bajo 16 escalones del país en resultados de innovación. Ahora hemos aumentado los resultados, vamos a estar estos días. Si puede venir alguien de Contralínea sería muy bueno, mostrando más de los equipos y de los desarrollos tecnológicos. Además de lo que ya se presentó en la conferencia del presidente. Vienen algunas otras sorpresas, sí. Ah, qué bien. Sí. Y doctora, dentro de esta estrategia de sabotaje o de intentar impedir la transformación,
Yo recuerdo en la entrevista que sostuvimos previamente, usted me hablaba de las transnacionales, estas a las que se les iba el dinero de los fideicomisos. Ahí cómo se logró sortear todo este poder, porque al final el poder económico parece que es el que más presiona y el que menos da la cara. O sea, pareciera que es el que no mueve los hilos, pero en realidad sí está detrás. ¿Cómo observa usted estas presiones desde transnacionales como las que ha mencionado públicamente todo este tiempo, particularmente el caso Kimberly Clark y su línea directa con Claudia X González Guajardo y su línea directa con el CIDE y todos estos intereses? Bueno, tú ya has puesto sobre la mesa un ejemplo claro. O sea, cuando se presenta su renuncia el exdirector, el doctor López Ayón, y se nombra un nuevo director del CIDE con toda legitimidad y legalidad. Además, una gente muy destacada, que había sido director del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, el doctor José Antonio Romero. Bueno, ahí, o sea, yo tenía aquí camiones de jóvenes que parecían todo menos estudiantes, ¿no? Inclusive no nos dejaban tener ningún evento, me insultaban, traían inclusive estiércol aquí a los pies de mi oficina, o sea, una violencia. Y bueno, ahí se veía claro, porque dentro del CIDE se forjaron muchos de estas, una maestría en periodismo. Estaba ahí Leo Zuckerman y otros periodistas y columnistas que rabiosa y de manera absurda, con mentiras grotescas, o sea, me han estado atacando durante todo el tiempo. Y seguramente había esa línea directa, ¿no? Porque se sabe que dentro del CIDE es donde se gestó esta asociación civil, nada menos que Mexicanos a favor, que les dice el presidente, en contra de la corrupción, y pues ahí estaba el propio exdirector, que es el doctor López Ayón, que está en su consejo. También la doctora estuvo ahí, Casar. En fin, es pues el hijo de mí, en fin, y ellos pues estaban así muy activos, saboteando todos los intentos que yo hacía por hablar con los verdaderos estudiantes y las estudiantes del CIDE. Ahora el CIDE ha cambiado y ahora ya entran estudiantes de escuelas públicas, es gratuito, como todos los centros públicos tienen gratuidad en todos sus programas de licenciatura y también de posgrado. Y bueno, también toda esta presión en desmentir y demeritar toda la investigación que estamos haciendo y que demuestra que es posible prescindir del glifosato, pues obviamente está orquestada y han estado tratando también toda esta vía legal para echar abajo la demanda colectiva, para echar abajo el decreto del presidente contra los transgénicos. Contra los transgénicos y contra el glifosato, pues el decreto por primera vez a ese alto nivel en la historia de México, a partir de pues, los 90s, que se vuelven una tecnología pues, tan importante y tan destructiva, ¿no? Para las soberanías y para el ambiente y la salud, y que la evidencia ya es incontestable desde el punto de vista científico. Y esto sucede no solamente aquí en Estados Unidos, las personas están con niveles de glifosato altísimos y contra más altos, mayor propensidad de enfermedades, y sin embargo, y siguen perdiendo juicios por demostración del impacto negativo en salud de estos agrotóxicos. En fin, y aquí a través de lo que llaman Monsanto México, pero que en realidad es Bayer, ahora Bayer es, entonces financian, y ahí afortunadamente algunos de estos intentos de amparo en contra del decreto en el cual nosotros, como CONACYT y otras entidades importantísimas del gobierno federal, por indicación del propio presidente, hemos trabajado para hacer cumplir el decreto, fracasaron. Este es un ejemplo de que sí hay algunos jueces honestos, claro, que trataron de involucrar a jueces que estaban, y era tan obvia su asociación con los intereses de estas grandes transnacionales,
que fueron quitados de estos juicios de amparos y finalmente no pudieron seguir adelante estos amparos en contra del decreto, que bueno, pues sigue vigente, y el compromiso del presidente y ahora de nuestra presidenta próximamente, la doctora Claudia Sheinbaum, es mantener el país libre de transgénicos. Y el CONACYT obviamente pues ha seguido investigando tanto el impacto de los transgénicos en la salud animal, pronto estaremos dando resultados, en el cumplimiento del decreto y donde hace falta todavía reforzar la bioseguridad para impedir, porque estas empresas presionan jurídicamente y de facto, inundando los mercados y no cumpliendo ni siquiera lo que está en lo que se acordó en la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de antes, ¿no? Que era que no pudiesen llegar a México granos viables para que no hubiera contaminación. En fin, pronto vamos a dar también a conocer, antes de salir, los datos que estamos encontrando en donde hay pendientes en términos del cumplimiento del decreto para reforzar la bioseguridad, pero ahí también hay presión de facto y presión demeritando la investigación científica que demuestra con claridad que sí hay forma de prescindir del glifosato y obtener mayores rendimientos, menores impactos negativos al ambiente y a la salud al poder cultivar plantas, frutos, cereales sin glifosato. ¿Qué pasó? Ahí esta entrevista que sostuvo Nancy Flores con la que es titular del CONACYT, con la doctora Álvarez Bulla. Importante toda esta estrategia a la que fue sometida el CONACYT, a la que fue sometida también la doctora Álvarez Bulla.